abrieron fuego una serie de tiradores, bueno, fue básicamente un ataque, un atentado, en el Crocus City Hall, en realidad era una localidad, ¿no?, rusa, pero en los alrededores de Moscú, o sea, dentro de lo que se le podría considerar el área metropolitana de Moscú. Ujú. Pues como Sí, tantas sí, ciudades en sí. España que tienen su área metropolitana. Porque la ciudad de Moscú es gigante y Claro. además es eso, que tiene su propia organización territorial. Pasa como con Kiev, que tiene una ciudad-estado y luego un oblast Sí. en las afueras. Bueno, pues esto ocurre en la ciudad de Krasnogorsk, pero se encuentra en el oblast de Moscú, justito en la frontera con la ciudad de Moscú. Es decir, es el área metropolitana, es las afueras de la capital Eso es. y sí que se encuentra esa gran ciudad que tiene, pues, ya no sé si estábamos entre 15 y 20 millones, según si contamos todo el área metropolitana de habitantes. Claro, pues eso, es el área que circunvala la ciudad sin que haya áreas extensas de territorio de por medio, por lo cual se puede considerar, pues eso, área metropolitana, porque uno puede llegar a esas zonas sin dejar de ver ciudad, por así decirlo, ¿no? Para que nos entendamos, sin dejar de estar en la ciudad. Pues bueno, muchas ciudades de muchos de los que nos veis o que hayáis visitado tienen cuestiones similares. Pues Madrid se me ocurre muy rápidamente, París, Londres, la propia Buenos Aires tiene también, bueno, pues esa circunvalación, ¿no? Entonces, bueno, Sí. íbamos recibiendo, como muchos otros medios, pues estos vídeos, estas imágenes, los datos que iban llegando, se iban confirmando decenas de fallecidos, decenas de personas asesinadas, básicamente. Y además después sale, lo que ocurrió es que se desató un incendio. En el propio edificio, en el propio Crocus City Hall, se desató un incendio que, bueno, que en un momento incluso parecía colapsar el edificio. Ujú. Sí, por eso también la cifra de fallecidos no se ha podido cerrar incluso después de que se marcharan los perpetradores, porque al principio pues se hablaba de varias decenas, se hablaba de en torno a 40. Nosotros ya sabéis que con las cifras siempre tenemos mucho cuidado porque hasta que no se conozca después de una investigación pues es bastante especulativo, pero bueno, se hablaba eso, de en torno a 40 muertos. La cuestión es que después había algunos reportes, pues no sé si es que se ha llegado a decir tantas cosas que yo no sé si está confirmado, pero se ha hablado de lanzallamas, se ha hablado de al menos provocar el incendio para destruir el espacio, esa sala de conciertos de la periferia de Moscú y ahora mismo se está hablando, para los que estéis viéndolos en diferido, ¿no? Estamos en la mañana siguiente del atentado, de casi 100 muertos. Estamos hablando ya de Sí. 93 según TASS, la agencia rusa. Claro, luego todo esto hay que ir actualizándolo, hay que ir contrastando porque son distintas fuentes las que dan distintas informaciones y por lo tanto, pues claro, las personas que estuvieran heridas, que se reportaban ayer por la noche, más de 140, si no me equivoco, 145 heridos más o menos a casi a medianoche de España. Entonces, claro, esas personas que pueden haber sido heridas de gravedad, pues todavía pueden fallecer y algunas de ellas también han sido como consecuencia de ese incendio, no solamente de los ataques, bueno, de los disparos. Sí, sí, estamos hablando de cifras, bueno, pues, no sé, se me viene a la cabeza atentados anteriores, por ejemplo el de Niza, que algunos lo recordaréis, no recuerdo, 2017, 2016, no recuerdo fecha exacta, pero que hubo cerca de 90 fallecidos, un poquito menos de 90 fallecidos si no recuerdo mal. Digo, para que más o menos vayamos empezando a tener esos símiles para ubicar la gravedad, ¿no? O la dimensión del ataque. Y bueno, otra de las cuestiones que habían corrido ayer rápidamente por redes sociales, ¿no?, como información, porque tenía la importancia que tenía, eran pues aquellas informaciones, por ejemplo, que había vertido la embajada del Reino Unido en Rusia muy poquitos días antes, el día 7 de marzo, en la que Sí. advirtió y cito textualmente, esto es una cita textual de lo que dijo la embajada del Reino Unido en Rusia, dijo que los extremistas tienen planes inminentes de atacar grandes reuniones en Moscú, incluidos conciertos. Esto no tiene por qué significar nada, y tampoco tiene que no significar nada. Es decir, esto es la información tal cual, esto sí que es objetivo palpable que la embajada
del Reino Unido en Rusia, en el día 7 de marzo, publica un informe, un reporte, en el cual indica esto. Hace esta, no sé si se podría decir advertencia o este aviso, o bueno, como mínimo esta información o esta perspectiva que ellos tenían, ¿no? Que esto, Alex, en redes sociales, evidentemente, ha corrido, bueno, se ha movido muy rápidamente. Bueno, a ver, además de las cuestiones especulativas, que como digo, pues siempre se suceden, he de decir que no es algo extraño que se den este tipo de avisos antes de los atentados. Sobre todo en países occidentales, donde se supone que se comparte inteligencia de manera más recurrente entre esos servicios de inteligencia, pero en este caso, ayer ya salían algunos reportes estadounidenses de que habían advertido a las autoridades rusas de esta posibilidad, no solo emitiendo esas alertas, porque esas alertas no van destinadas a las autoridades rusas, van destinadas a sus ciudadanos, en este caso estadounidenses y británicos, para que eviten ir a lugares con aglomeraciones y en este caso señalaban incluso conciertos. Es decir, las inteligencias, los servicios de inteligencia de los países suelen tener información de rastreo de células que van a preparar atentados en algunos sitios, pero pues muchas veces no consiguen o no se llega a abortar. En esta ocasión ha ocurrido, yo entiendo que la relación entre la inteligencia estadounidense y la rusa ahora mismo no será la más fluida del mundo, así que no sé si será tanto que la comunicación no ha sido correcta o que no se ha tomado en serio o simplemente que no es cierto que se haya compartido de esa manera, pero este es el reporte que llegaba, ¿no? Que sí que se había dado esa alerta privada. La pública, por supuesto, la acaba de comentar Edu. Y bueno, pues a esto hay que añadir el hecho de que en países occidentales también ocurre, ¿no? Que los servicios de inteligencia, pasó en los atentados de Barcelona, si no me equivoco, saben o están detrás de algún grupo que podría estar preparando un ataque, pero finalmente el ataque ocurre. Entonces ahí, bueno, hay muchas especulaciones siempre. Pero en este caso, siendo como es la relación de Rusia con Estados Unidos, pues todavía es más compleja la coordinación, ¿no? Pero sí, desde luego Estados Unidos y Reino Unido advirtieron pública y privadamente, según se ha dicho. La pública la podemos comprobar porque nosotros mismos la habíamos visto. Y bueno, pues ahora sería más empezar a hablar de la autoría, que es la otra cuestión. Exacto. Bueno, gracias, antes de nada a Blind Owl, gracias a Rani Miri, gracias también a Cianea y gracias a Pali por esas subs, respectivas subs. Muchísimas gracias por el apoyo. Estamos más de 700 personas aquí. Bueno, ya veía en el chat que algunos nos decíais que nos estabais esperando ayer por la noche. Bueno, las circunstancias eran las que eran, no pudimos abrir, pero bueno, 12 horas después al menos nos hemos comprometido aquí a estar con vosotros, así que muchísimas gracias por el apoyo, por las subs y por venir aquí a este directo. Bueno, teníamos alguna que otra especulación con respecto a la autoría. Yo aquí hay que comentar que, y te lanzo también una pregunta, Ale, para que se entienda un poquito si se quiere, la duda que podamos tener al respecto, y es que ISIS, Estado Islámico, rápidamente se atribuyó la autoría. Sin embargo, bueno, no sé si se puede dar por válida necesariamente esta autoría, porque sabemos que ISIS es relativamente rápido, ¿no? En lo que refiere a atribuirse autoría de determinados atentados, contrariamente a lo que algunas personas podrían considerar, porque en cierta medida, pues eso les reubica en un momento en el que quizá dentro de Europa, como amenaza, han perdido peso, ¿no? Si se quiere. Sí, a ver, esta cuestión hay que entrar de lleno. Es matizable porque al principio todos los medios de comunicación, y cuando digo todos estoy hablando de desde Estados Unidos hasta Rusia, han dado por buena la autoría de Estado Islámico. Ya antes había rumores de que podría ser el Estado Islámico de la provincia del Jorasán. Concretamente tendría que ver con el grupo que ahora mismo está desarrollando más capacidades. Sabéis que el Estado Islámico ha perdido mucho peso en otras partes del mundo, que tendría su epicentro en Afganistán. Ahora empezaremos a matizar eso. ¿Por qué digo que lo dieron por válido y que es matizable? Porque, y nosotros hemos publicado también esa información, la noticia viene de la agencia AMAC. No es un comunicado del Estado Islámico. La agencia AMAC publicaba
que combatientes del Estado Islámico atacaron una gran reunión de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk, en las afueras de la capital rusa de Moscú, matando e hiriendo a cientos y causando una gran destrucción en el lugar antes de retirarse a algún lugar seguro. Bueno, pues esta información, evidentemente, si no viene de Estado Islámico, pues no hay una certeza, y algunas personas lo han señalado en las redes sociales, de que sea realmente autoría del Estado Islámico. Entonces, durante estas últimas horas ha habido mucho debate. Se ha hablado de todo. Se ha hablado de ingusetios. Luego se dijo que era fake. Se ha hablado de posible conexión con Ucrania. Enseguida Ucrania salió Mikhailo Podolyak, uno de los perfiles más importantes en el gobierno ucraniano, de la oficina presidencial, a desmentir cualquier tipo de relación con este ataque. Entonces, cuando salió lo de la agencia AMAC, pues mucha gente dijo a ver si va a ser otro fake, y evidentemente, pues hasta que no haya un comunicado del Estado Islámico como tal, pues uno puede tener más dudas. ¿Qué ocurre? Y esto sí que tenemos que explicarlo. La agencia AMAC es considerada un elemento propagandístico vinculado al entorno de Estado Islámico. De modo que cuando ellos publican que Estado Islámico está perpetrando estos ataques, y que además hablan en esos términos, ¿no? Con la localización, que se han retirado a otro lugar, normalmente suelen tener información de los ataques, como ocurría sobre todo cuando tenían más presencia en Siria, antes que otros medios de comunicación. ¿Significa esto que esté confirmado? No, pero sí que significa que se puede hablar de una especie de reclamo de la autoría, pero no es uno oficial. Entonces, por eso digo que es matizable. Pero sí que está muy vinculado al entorno propagandístico de Estado Islámico. Así que no es un medio de comunicación cualquiera diciendo una noticia sin pruebas. Es una duda razonable la que puede haber, pero nosotros por ahora nos inclinamos a que esta posibilidad es real, ya que esa apresuración de Ucrania, de Estados Unidos y de otros países a salir a decir que ellos no han sido, que condenan lo que ha ocurrido, tal y como están las relaciones con Rusia, evidentemente lo que se quiere es eliminar cualquier sombra de duda. Es la típica cuestión de la que se habla siempre de el teléfono rojo, ¿no? Que a veces hay mucho mito con eso, pero cuando hay un ataque o alguna cuestión que puede descontrolar las relaciones entre los países, rápidamente se tienen que poner en contacto para decir, oye, mira, que sí, que nosotros podemos estar en guerra, pero que no he sido yo. Y ese tipo de cosas pues muchas veces van destinadas a evitar una escalada mayor. ¿Por qué? Porque enseguida Dmitry Medvedev parece ser que también habría señalado que en cuanto se encontrase que Ucrania ha estado vinculado mínimamente con esto, iban a poder escalar la magnitud de los ataques hasta llegar a matar a los líderes. Es decir, estaban muy enfadados con la posibilidad de que Ucrania pudiera tener algo que ver con un atentado que ha dejado 100 muertos prácticamente, ya veremos las cifras, civiles. Es decir, esto ha causado un gran estupor entre la cúpula de poder ruso, por eso rápidamente se ha tenido que aclarar la autoría. Yo no digo que no sea Ucrania ni que sí sea, porque esa información no la tengo, pero ahora podemos, si queréis, analizar la evolución de los acontecimientos. Empieza a desarrollarse una pequeña narrativa en torno a que Ucrania sí podía haber tenido algún vínculo, pero oficialmente los perpetradores, o más o menos oficialmente, estarían vinculados al Estado Islámico. Concretamente, y esto tampoco está certificado, pero se estaba hablando de ello, yo lo señalo, que no está cerrado. Se habla de el Estado Islámico del Jorasán, que no es lo mismo que cualquier otro tipo de célula. Estamos hablando de su peso en Asia Central. Y por eso la última información que está saliendo es que al menos 4 de los detenidos, bueno, de los atacantes, porque ha habido 11 detenidos, y no sé si han sido neutralizados o no. La verdad es que no estoy seguro de esa información porque está llegando en el momento, pero he visto al menos 4 identificaciones de ciudadanos de Tayikistán. Entonces, eso es lo que nos decíais en el chat, que si podía ser cierto. Yo hasta donde he visto sí, pero es que ayer salió información de que eran caucásicos me refiero del Cáucaso, no, no de etnia, como se suele conocer, ¿no? Que eran ingusetios, prácticamente es como el entorno de Chechenia, y no hay una información verídica sobre eso.
Entonces, ahora estoy a la espera de que se confirme lo de los tayikos. De todos modos, tendría sentido porque Tayikistán es una de las zonas donde el islamismo ha estado más fuerte dentro de esa región de Asia Central, junto con Uzbekistán, vinculado a grupos que han tenido relación con los talibanes o con el Estado Islámico del Jorasán. De hecho, el Jorasán es una gran provincia mucho más allá de lo que es solo Afganistán. Entonces, es como el nombre que da el Estado Islámico a su provincia de Asia Central. Tendría sentido, desde luego, que pudiera haber vinculación con Tayikistán, con las insurgencias islamistas, y bueno, esto podemos entrar en ello si queréis, porque hay cositas que se pueden añadir, pero, como digo, yo no tengo ahora mismo la certeza. Entonces quiero dejarlo claro. Bueno, muchas gracias ahora también veo a Scaleus con esa sub, veo a Seifred, veo también a Manalfman. Bueno, pues muchas gracias a todos y a los nuevos, porque habrá muchos, porque somos casi 900 personas aquí. Bueno, pues recomendaros que nos sigáis aquí en el canal de Twitch, muy importante, que marquéis la campanita, porque nosotros hacemos directos pues todos los días prácticamente, generalmente a las 9 de la noche estamos abriendo aquí directos. El mes de abril va a ser un mes importante en relación a los directos en Twitch, probablemente con mayor volumen, con mayor cantidad. Los que estabais ayer en el directo que hicimos exclusivo para los suscriptores, pues ya lo sabéis, más o menos. Tenéis alguna que otra filtración muy leve que os dimos ayer Ander y yo, pero bueno, en cualquier caso nosotros vamos a estar aquí casi todos los días contándoos todo lo que pasa en el mundo. Mañana a las 9 de la noche, por ejemplo, vamos a estar en directo. Y si nos seguís aquí en el canal, pues bueno, pues os vais a enterar de todo de cada vez que abramos directo, ¿vale? Que es muy importante. De hecho, antes, Ale, nos preguntaban con respecto a lo que estabas comentando, y yo creo que da lugar a que volvamos a explicar o profundicemos un poquito más en lo que habías planteado, que decían, bueno, claro, pero ¿por qué Estados Unidos o Reino Unido tendría o podría darle esta información de la inteligencia, de su propia inteligencia a Rusia, teniendo en cuenta la tensión existente entre las dos partes? Y aquí hay que tener en cuenta, para aclararlo en el chat, ¿no? Para que se entienda las relaciones entre dos potencias, además en este caso, sobre todo potencias militares, hay que tener en cuenta que la escalada puede ser algo que haces, pero también algo que no haces. Es decir, si tú si tú sabías con exactitud día, fecha, grupo, tipo de ataque que iba a haber en Rusia, y se sabe con el tiempo que no lo comunicaste, eso puede generar una escalada dependiendo del momento en el que estén entre las dos potencias. Entonces, las relaciones, lo que ha comentado antes Ale, ¿no? Siempre está esta cuestión del micrófono, del teléfono rojo para, Sí. bueno, pues porque si cuentas cosas o no cuentas cosas o no avisas cosas o avisas cosas falsamente, todo ello puede generar mayores tensiones en un momento en el que la tensión ya es alta. Y que las desescaladas siempre se hacen por detrás, no se hacen en público. Normalmente, pues cuando ha habido tensión entre Estados Unidos e Irán, hasta el nivel de que pudieran estallar guerras, Claro. se avisan por teléfono. Es decir, que estamos hablando de países que iban a entrar en guerra a nivel del que ya sabéis, la tensión de Irán y Estados Unidos está por los cielos. Entonces, que aún así se avisen por teléfono para decir, oye, que esto no he sido yo, o esto he sido yo, pero vamos a organizar una respuesta. Ese nivel de, no diría hipocresía, es un poco que también controlar las escaladas. Que yo sé que nosotros nada más que estamos, pues eso, vemos la prensa y nos creemos, ha ocurrido esta persona que es tan malvada, ha hecho esta cosa, y la otra va a hacer otra más gorda todavía. Bueno, esto está todo controlado dentro de los límites de los estados, dentro de las relaciones de poder y dentro de los servicios de inteligencia. Entonces, bueno, pues aquí encontramos un caso de compartir información que además es que no es tan raro. Durante todos estos años, desde los 90, se ha dicho bastante que Estados Unidos tiene más información de lo que ocurre en Moscú que de lo que ocurre en Kiev. Porque lo que estamos viendo es como hay algunas informaciones durante la guerra de Ucrania que Estados Unidos no ha podido controlar, ¿no? Como esto de las dinámicas del frente bélico y cómo no se ha tomado cierto pragmatismo en algunos momentos, aunque a ellos les habría gustado una estrategia de conservar recursos clave, pero sí que estaban enterados de lo que ocurría en el Kremlin hasta el punto de las disputas de Wagner, de Putin con algunos de los líderes, porque hay que entender que aunque ahora se esté hablando de que Rusia es una dictadura terrorífica, en los 90 el discurso con la Rusia liberal y autoritaria era que esa era la democracia occidentalizada
porque se había liquidado la Unión Soviética. Entonces, esa Rusia que antes era buena contó con una cantidad gigantesca de asesores estadounidenses, de personas vinculadas a los servicios de inteligencia estadounidenses. Esto no es porque lo diga yo, ¿eh? Tenemos bien documentado con declaraciones en nuestro último libro cómo durante los 90 Rusia se construyó sobre una asesoría estadounidense prácticamente a nivel político. Bueno, lo tengo por aquí. A ver. Mira, Vamos ahí con la promo necesaria. Aquí, en el último libro lo explicábamos y veíamos muy claramente cómo Estados Unidos tiene un gran conocimiento de lo que pasa en Rusia y hay una comunicación. Lo que pasa es que, claro, desde estos últimos años con el conflicto en Ucrania, pues nos hemos encontrado con que de diplomacia nada y de servicios secretos, bueno, ha habido acusaciones constantes de espionaje de un lado y de otro, se han ido deteniendo perfiles, pero claro, yo creo que ahora mismo hay un poco una purga de los perfiles más americanistas que había en la administración. O sea, es que no podemos pensar que Rusia siempre ha sido así. No, Rusia viene de ser el socio occidental de Bill Clinton hasta 2008. Todavía se puede hablar más o menos de una relación con Estados Unidos que no es la de ahora, ¿no? Pero bueno, como todas estas cosas no se han dicho solo por servicios de inteligencia y cuestiones de espionaje o intervenidos, pues es verdad que hay que atender a las alertas públicas, a las comunicaciones a sus propios civiles, de los civiles británicos que no salgan a esas manifestaciones, a esas reuniones públicas grandes, porque estaban hablando también de eventos como conciertos. Y bueno, pues esa es la información que tenemos. No digo que les hayan dado el aviso, pero sí que se han dado reportes de ello. Bueno, Que vemos por cierto, ahora Sí. mismo tenemos también algún reporte de... Sí. Estoy viendo prensa turca, pero seguramente la fuente sea rusa. No estoy seguro, pero bueno, yo lo comento sin confirmación, que habría subido la cifra de fallecidos a 115. 115, sí. Solo tenemos con TAS. Es información de Esta fuente TAS. no la tengo controlada. Sé que la de 93 venía de TAS. Sí, esto también, ¿eh? Según veo Vale. ahí en la información que damos en el grupo. Muy bien. Sí, bueno. No sé si podemos confirmar que es TAS, pero parece ser que sí, ¿eh? Que es una información que viene de TAS. No sé si es la fuente primaria, eso sí, ¿eh? Lo reporta TAS, al menos. O lo TAS replica es TAS. es una de las agencias de noticias rusa. Normalmente suele ser fuente primaria, pero bueno, que puede no ser también esa información. Bueno, hay más cosas que se pueden comentar, ya que hemos hablado del tema de Ucrania. Si queréis entramos en eso, si hay preguntas las contestamos antes, porque he comentado lo de Tayikistán, lo del Jorasán y un poco lo de Ucrania, pero hay más Pues que comentar de Ucrania. hay muchísimas preguntas, Ale. Gracias, por Pues cierto, vamos si queréis a con eso. Naruquitón y gracias también a Pinagüero. Lo que pasa es que antes, bueno, nos preguntan bastantes cosas de muchos temas, incluso nos están preguntando de la cuestión de Telegram, muchas preguntas, nos vamos a ceñir hoy a la cuestión de lo que ha pasado en Moscú, pero bueno, antes ya sabéis, hoy con la única promo del directo de hoy, que todavía no la hemos hecho, os recordamos que podéis apoyar el contenido que hacemos, tanto aquí en el canal de Twitch como en la página web. Aquí en el canal ya veis que tenemos esa meta de suscriptores, estamos cerca de los 630 que hemos actualizado, meta definitiva ya del directo de hoy. Si os suscribís aquí al canal, pues no solo apoyáis económicamente lo que hacemos en concreto en Twitch, sino que además podréis acceder a los directos exclusivos para suscriptores que hacemos todos los viernes al mediodía, generalmente a las 12 del mediodía, hora peninsular española. Y además, bueno, pues lo podéis hacer con Prime, que es totalmente gratuito, la suscripción de pago, que nos ayuda más, podéis regalar subs, lo que queráis. Las de nivel 1, nivel 2, sobre todo las de nivel 3, nos ayudan muchísimo y bueno, sin eso no podríamos hacer el contenido que hacemos aquí en Twitch. Pero además tenemos esa página web en la que, bueno, que es básicamente la base del proyecto de Descifrando la Guerra, que ya sabéis que Descifrando la Guerra es un proyecto mucho más amplio que el canal de aquí de Twitch. Y si nos apoyáis, escanear y os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, y que además os comparto ahora mismo el link, ahí lo tenéis en el chat. Básicamente lo que vais a ver son los distintos planes de suscripción, ¿vale? Nosotros ofrecemos
principalmente dos planes, el básico y el premium, a distintos precios, en los cuales no solo apoyáis el contenido en sí, no solo aportáis vuestro granito de arena a la supervivencia de un medio independiente, plenamente independiente además, presumimos mucho de eso porque es lo que más nos gusta ser, plenamente independiente. Bueno, pues apoyáis que sigamos siendo así y además obtenéis pues algunas ventajas, como por ejemplo los artículos exclusivos. La mayoría son en abierto, pero algunos los dejamos solo para los suscriptores para, pues bueno, para poder subsistir, básicamente, porque evidentemente Descifrando la Guerra necesita un cierto caudal de ingresos para seguir haciendo el contenido que hacemos. Y también accedéis a la newsletter semanal que os llega todos los domingos a vuestro correo electrónico y a la página web, a vuestro apartado privado de la página web, en la que os contamos todo lo que pasa en las distintas regiones del mundo, lo más importante de esa última semana. Y además, con el plan Premium podréis acceder a los seminarios, contenido mucho más en profundidad todavía si cabe, que hacemos cada 2-3 meses más o menos, tanto a los que hagamos a partir de ahora como a los que ya hayamos hecho, que los vais a poder ver en diferido todos ellos. Y de hecho, Ale, pongo ahora el cartel, tenemos muy prontito ya el nuevo seminario, ¿verdad? Que lo va a impartir nuestro compañero Ángel. Pongo aquí el cartel, no sé si quieres... bueno, nos van llegando información de Ángel de cómo lo va configurando, pero va a ser muy interesante. Sí, recordad que la gente que ya estáis suscritos, pues podréis entrar directamente, no habrá problema, a la suscripción de los seminarios. Y los que no, pues podéis acceder individualmente o a través de esa suscripción, en este QR o en un enlace que tenemos en las descripciones, en YouTube, en Twitch, lo podéis encontrar donde queráis. Y nada, antes de ir con el tema, que es verdad que tenemos novedades, pues recordaros eso, que gracias a vuestro apoyo nosotros podemos hacer este contenido y, como decís, entrar a deshora, ¿no? Un sábado por la mañana si es necesario para contaros lo más importante del mundo y que, bueno, pues lo hacéis posible vosotros. Así que os necesitamos y además os estamos ofreciendo muchas más ventajas si lo hacéis a través de la web. Y bueno, pues el seminario de Ángel, que es una de las más interesantes porque nos va a tocar desde 3 puntos más novedosos a los que solemos hacer comentando la actualidad, como es profundizar dentro del campo pro-israelí y pro-palestino, dentro de los dos grandes actores, y también un repaso histórico con análisis. O sea, yo creo que va a ser interesantísimo. En el chat, que nos acerca un poquito más a esa meta. Bueno, nos preguntan mucho, pero sobre todo por la autoría de Estado Islámico. Lo hemos comentado ya, pero no sé si quieres volver un poquito sobre eso, además del reporte, la actualización que tenías que traernos. Sí, bueno, a ver, aquí había un par de cositas, ¿no? Hemos comentado cómo la información de la autoría se ha publicado de manera bastante extendida que se trataba de Estado Islámico. Concretamente se habla del Estado Islámico del Jorasán. Para los que no lo conozcan, es el grupo predominante de la rama del Estado Islámico en Asia Central, sobre todo en Afganistán, ¿vale? Entonces, los que nos hayáis seguido, sobre todo desde la toma de Kabul y la caída de los talibanes, conoceréis que precisamente el principal grupo armado que se opone a los talibanes es este grupo. La cuestión es que nosotros no teníamos un comunicado oficial y la información que hemos visto y publicado viene de la agencia AMAC, que está vinculada con el entorno de propaganda del Estado Islámico y que ha publicado en el pasado información con bastante antelación de ataques en Siria y en otros puntos. Entonces, pues se ha considerado que esto supone asociar al Estado Islámico desde su entorno con la autoría del ataque. Sin embargo, se ha hablado mucho de Ucrania. Vamos con ese tema, ¿vale? Porque también es importante no solo decir lo que ha dicho la oficina presidencial de Zelensky, desde Mikhailo Podolyak, señalando que ellos no tienen nada que ver con la autoría del ataque, sino las novedades que nos están llegando en las últimas horas. Y es que, igual que os he comentado que parece ser que habrían detenido desde el FSB ruso a 11 de los sospechosos, incluyendo a 4 tiradores. Esta información se podrá ir actualizando porque estas cifras, igual que todas, están sujetas a la actualidad, que algunos de ellos eran tayikos. La cuestión es que parece ser que se dirigían hacia Briansk. Efectivamente, es una cosa que habéis dicho en el chat, que desde Moscú
no está precisamente al lado, ¿no? La frontera ucraniana, se habrían dirigido hacia Briansk, que es una de las 3 provincias donde se han dado cruces fronterizos entre Ucrania y Rusia en este conflicto. Es verdad que se han dado ataques en territorio ruso durante más tiempo, pero Briansk, Kursk y Belgorod son las 3 provincias donde tradicionalmente se han visto incursiones. ¿Significa esto que hay algún tipo de vinculación con Ucrania? No. Sí que hay especulaciones con que estos tayikos, o no sé exactamente cuáles de los 11 estaban en esa dirección, que es algo bueno, que se ha comentado, justo precisamente nos decís en el chat, hacia Bielorrusia. Sí, es la triple frontera entre Bielorrusia, Rusia y Ucrania, que es donde pude estar yo precisamente cuando estuve allí, pero desde el lado ucraniano, no desde el lado ruso. Y claro, lo que nos encontramos ahora son con que ha cambiado un poquito el relato. En el Ministerio de Exteriores de Rusia, hace muy poquito, la portavoz María Zaharova ha dicho que a través de Occidente, Ucrania se ha convertido desde hace 10 años en un centro de propagación del terrorismo y que los terroristas habrían intentado huir hacia allí después del ataque. Esto significa que aunque al principio Medvedev, ¿no? Al final ahora mismo su posición es de vicepresidente de un Consejo de Seguridad ruso, tampoco es una posición política crítica, o sea, sí que es clave, pero que no tiene el mando de decisión. Es más importante lo que te digan portavoces oficiales del gabinete de gobierno. Lo que nos encontramos es que esa escalada que había dado Medvedev enseguida había sido cortada por Podolyak, pero ahora mismo ya con algo más de, no sé, como que ha dado tiempo a plantearse las informaciones, algo más de sosiego en el tratamiento de la información, ya han pasado varias horas de aquello. Aún así, el Ministerio de Exteriores ruso está señalando a Ucrania. No como autor material, pero sí como posible colaborador intelectual o de algún tipo. Eso es relevante, eso es muy importante, porque algunas informaciones que estaba viendo, que ahora mismo no las tengo todas localizadas, hablaban de que esto, creo que era un diputado o un senador ruso, aquí lo tengo, sí, señalaba que después del ataque en Moscú, la operación especial en Ucrania acabará antes o acabará más rápido, como señalando que van a responder a la colaboración que pudieran ejercer desde Ucrania. Claro, este perfil al final no es tan relevante, pero es dentro de lo que es el comité de defensa que hay en la Duma rusa, se ha dicho también que Ucrania y sus socios, ¿no?, los que están patrocinando la guerra desde el bando ucraniano, son los principales interesados en el ataque del Crocus City Hall. Esta información la ha publicado RIA Novosti. RIA Novosti también es una de las agencias rusas para que justo ahora nos planteemos la conveniencia de eliminar los medios de comunicación rusos. Yo que es justo, estamos todo el día trabajando con medios de comunicación de todo el planeta y es que si no fuera por la información rusa ahora mismo, no podríamos conocer la mitad de las versiones o prácticamente más, porque el ataque está siendo allí y las reacciones son relevantes. Quiero decir, puedes no estar de acuerdo con lo que están diciendo Zaharova o los diputados, pero si esto tiene un efecto en el conflicto ucraniano, es importantísimo tener acceso a medios como RIA o TASS. Bueno, por supuesto, entiendo la dinámica en la que esto se ha eliminado en Europa porque se trata de una guerra de discurso y de propaganda, pero es un dato que hay que comentar. Y es que ahora mismo está saliendo muchísima información que puede tener efectos directos en la guerra de Ucrania y que son de gravedad, son importantes. Entonces se está señalando desde varios puntos del poder ruso, aunque no creo que sean los más relevantes por ahora, sí el de Zaharova, pero no los demás que estoy viendo, a que todos estos acontecimientos, cito literalmente, están relacionados con Ucrania y que si se confirma la información sobre la pista ucraniana en el ataque, debería haber una respuesta clara en el campo de batalla. Y esto ya no es que lo diga un diputado, lo dice el jefe del Comité de Defensa de la Duma. Igualmente, yo insisto que la Duma no es el gran órgano de decisión, pero que lo diga Zaharova me parece relevante. A mí me gustaría saber, pues, si se pronuncia, por ejemplo, Dmitry Peskov, sería bastante más interesante, o si lo hace alguien del entorno del Ministerio de Defensa. Bueno, pues esta es la información que tenemos sobre la vinculación con Ucrania y es básicamente que estarían, habrían sido detenidos
cerca de la frontera con Ucrania, bueno, cerca, en la región de Briansk. Bueno, nos preguntaban de hecho también justamente por lo de se hayan localizado cerca de la frontera de Ucrania. Nos hacía una pregunta al respecto de eso. Si quieres vamos con esa última pregunta antes de cerrar, Ale. De todas formas, aunque ya tenemos que cerrar, voy a avisar a la gente. Gracias, por cierto, ahí a Héctor, por cierto, por esa sub. Gracias también a ver que no se me escape, que no se me pase por delante, a El Carte, que había dejado también una suscripción de regalo ahí en el chat. Gracias, muchas gracias también a... Vamos a ver, a Dani ya le había dado. Pues eso, gracias al Carte y a Héctor. Y antes de ir con esta última pregunta o con esta última cuestión, a las 4 más o menos, hoy por la tarde vamos a volver, ¿vale? Hoy vamos a hacer en 2 tandas el directo, así que apuntaros que más o menos a las 4 de la tarde vendremos con más información. Claro. Vamos a dejar unas horitas que cale más la información, ¿de acuerdo? Y a medida que la vayamos teniendo volveremos a traerosla. Nosotros calculamos que a eso de las 4:30 más o menos de la tarde de hoy vamos a poder volver con más información. Así que este directo va a ser un poco como a partes, ¿no? Porque cuanto más lo extendamos, pues evidentemente más información nueva vamos a poder traeros. Así que hoy a las 4, marcaos, seguid la cuenta de Descifrando la Guerra aquí en Twitch, marcad la campanita porque os va a notificar y vais a entrar y vais a enteraros de la última hora. Y por cierto, para los nuevos, si os perdéis un directo, si no podéis verlo, al día siguiente está siempre resubido en nuestro canal de YouTube, que se encuentra muy fácil porque es básicamente Descifrando la Guerra. No tiene mucho misterio encontrarlo. Ahora sí, Ale, nos preguntaban eso, si vamos la cuestión de la frontera más información, pues la vamos trayendo. Me habías dicho otra vez la cuestión ucraniana, ¿no? La cuestión de la frontera, de que se ha encontrado, había habido alguna captura cerca de la frontera ucraniana, si tiene alguna connotación. Sí, bueno, lo que os decía, la información que tenemos es que estaban en Briansk. No sabemos si iban a Ucrania. Claro, Rusia, a lo mejor al principio, con las llamadas, con las comunicaciones de inteligencia, con la autoría de Estado Islámico y con las declaraciones ucranianas, pues había a lo mejor centrado su respuesta a hay que tomar medidas antiterroristas, que esto es algo que ocurre en todos los países cuando se da un atentado de este calibre. Pero, pues viendo lo de Briansk, yo creo que ha vuelto un poco la suspicacia. No ha sido, como digo, el extremo que vimos ayer, como ya es habitual en Dmitry Medvedev, pero sí que estamos viendo cada vez más reacciones y probablemente sigan subiendo las acusaciones de que está vinculado con Ucrania. Claro, algunos nos preguntáis, ¿qué se sabe de la autoridad del Mossad? Como os he comentado, ha habido muchísimas fakes, ha habido muchísima información que se va actualizando todo el tiempo. Es decir, si ahora de repente sale el Estado Islámico y rechaza su autoría, pues es que yo ya no puedo descartar nada. Pero lo que estamos viendo ahora mismo apunta a eso, que pudiera haber algún tipo de colaboración con Ucrania. Yo no sé si tanto colaboración como que puedan considerar que para huir va a ser más sencillo huir a través de Ucrania, no sé yo, pero bueno, que dentro del territorio ruso, pues que iban a estar perseguidos por todas partes. Pero como esto es algo que no se conoce, pues os señalo, hay muchas especulaciones y de estas preguntas que nos habéis hecho de autoría, ha habido informaciones que luego parece que han sido falsas por todas partes, porque se ha visto también un reporte de que si había sido el cuerpo de voluntarios rusos, que hacía las incursiones en territorio ruso, y que estaba integrado en las Fuerzas Armadas ucranianas. Parece que es falso. Lo del Mossad parece que es falso. Lo de los ingusetios también. También se ha hablado de más grupos, la verdad. Ahora mismo no los tengo todos en mente, pero esta información apunta por ahora a que es el Estado Islámico. Y dentro de la rumorología se habla más del Jorasán. Pero lo único que tenemos es el comunicado de la agencia AMAC. No tenemos nada más. Hay que señalarlo. Entonces, yo no puedo dar ahora mismo esta respuesta, pero sí puedo señalar las tendencias. Y en Rusia cada vez más se está hablando de conexión ucraniana. Ya no digo si es como refugio o como algún tipo de coordinación o colaboración intelectual. Eso es lo que hay. La gente que no haya seguido mucho la cuestión del Estado Islámico, pues dos cosas. Lo primero es que ya ha habido ataques yihadistas en Rusia, claro, en varias ocasiones, que la lucha contra el Estado Islámico es algo antiguo, que además es que también se ha dado en Afganistán, pero sobre todo en defensa de sus socios y aliados de las repúblicas de Asia Central. Ahora entraré en eso.
Y en Siria, es que la batalla con el Estado Islámico en Siria ha sido feroz. Es decir, la lucha entre Rusia y el Estado Islámico no es nueva. No es nada nueva. Y luego la segunda cosa, ya por daros lo de la bibliografía que os dije antes, os he mencionado antes en el libro de la pugna sobre la infiltración y cómo se conformó en el Estado ruso pues una occidentalización de algunos de los cuadros de inteligencia. Vale, también es importante entender, como hablamos aquí, de cómo ha sido la relación de Estado Islámico con algunos de los escenarios de los que hablamos. Porque, primero, la defensa de Tayikistán ha sido uno de los principales objetivos de Rusia en distintos momentos. Tenemos un capítulo hablando de la guerra civil de Tayikistán, que sé que no es muy conocida, pero en los 90 no solo hablamos de los conflictos postsoviéticos de los que ahora están congelados algunos, sino también de la guerra civil de Tayikistán, porque es muy importante para entender cómo queda el poder en torno a Emomali Rahmon y todo el núcleo prorruso o el islamismo más radical. Y dentro del final del libro, ya más en Afganistán 2021, volver a hablar de la preeminencia de Estado Islámico como insurgencia frente a algunos grupos talibanes y occidentales en Afganistán y que sirve también para que Rusia intente mantener su influencia en Tayikistán, señalando que ellos van a defender Tayikistán del islamismo, más bien del yihadismo, pero bueno, de ese estilo de insurgencia. Y, por supuesto, pues en el medio hablamos también de cómo en 2015 y en todo ese periodo del conflicto exacerbado en Siria e Irak, el Estado Islámico tuvo un papel muy importante. Entonces, todo eso está contado. Entonces, ya está. Esas son las dos cosas que os quería contar para los que no conozcáis la tendencia del Estado Islámico y su relación con Rusia y Asia Central. Es muy importante. Entonces,